En el marco de la sexta jornada fundacional por motivo del 77 aniversario de la fundación del Colegio de Médicos del Estado Mérida, nos encontramos dando unas charlas cortas de actualización en temas de salud. Y continuando con la temática urológica, en este caso vamos a hablar de la relación entre el coronavirus o COVID-19 y la infertilidad, comprendiendo a un nuevo enemigo. Pero ¿cómo es esto de comprendiendo a un nuevo enemigo? El coronavirus es una enfermedad de muy reciente aparición y la cual ha presentado una gran cantidad de interrogantes con respecto a sus repercusiones en las diferentes áreas de la salud del ser humano, en este caso la fertilidad masculina. Pero, ¿qué es la infertilidad? Se define como la incapacidad para una pareja para concebir incluso después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección. Afecta aproximadamente al 15% de todas las parejas en los Estados Unidos y al menos a 180 millones de personas en todo el mundo. La infertilidad masculina, por tanto, es la incapacidad de un hombre para embarazar a una mujer fértil, también durante un mínimo de al menos un año de relaciones sexuales sin protección. Tenemos que entender que el factor masculino contribuye a aproximadamente el 50% de todos los casos de infertilidad. Pero, ¿cuál es la relación entre infertilidad y COVID-19? Se han hecho varios trabajos en base a la evidencia histológica y histopatológica. Al menos en teoría, sufrir la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 podría conllevar problemas para lograr la concepción. La evidencia aún no es del todo conclusiva, pero las bases fisiológicas apuntan a posibles complicaciones en la esfera reproductiva masculina. ¿Qué es esta enfermedad? El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2 y ha sido declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Se confirmó la enfermedad por coronavirus 2019 en 125.048 personas en todo el mundo, con una mortalidad aproximada del 3 al 7%. Estadística o cifra muy diferente a la arrojada por el virus de la influenza normal, con una mortalidad menor del 1%. Esta enfermedad, aunque afecta principalmente los pulmones y el sistema inmunológico, también puede provocar anomalías en otras partes del cuerpo humano. El enfoque actual se ha centrado en el desarrollo de nuevas terapias, incluidos los antivirales y las vacunas. A nivel nacional, actualmente se reportan 141.885 casos de coronavirus, de los cuales 1.378 han fallecido. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, para el 2 de marzo, reportó 6.529 pacientes con coronavirus activo en el país. En Mérida, se han reportado 1.647 casos de esta enfermedad. Pero a nivel nacional, ¿cuántos fallecen por día? El 5 de marzo se reportó 7 fallecidos en un solo día. Pero, ¿qué es lo importante de esta gráfica? Observen los dos picos que se les ve. Corresponden a las dos oleadas que han habido de coronavirus. El 5 de marzo se reportaron 396 casos nuevos en el país. La distribución por edad y por sexo muestra que el pico de infecciones está entre los 20 a los 39 años de edad. Y esto es donde radica la importancia de toda esta charla. Pues estas son las edades en las que se encuentra la mayor fertilidad tanto del hombre como de la mujer. La distribución por sexo arroja la tendencia mundial, que es mayor hacia el hombre que hacia la mujer, hacia el sexo masculino. En el mundo se han reportado más de 116 millones de casos, con más de 2,5 millones de fallecidos por este mal.
A nivel mundial, también la distribución por sexo da principalmente hacia el hombre, con un 50.9%. Con respecto a la mortalidad global, por edad y por sexo, se evidencia que el pico de esta mortalidad se va hacia el hombre y entre las edades mayores de 85 y entre 70 y 74 años. El agente. Este virus, conocido como SARS-CoV-2 o coronavirus tipo 2, es el causante del síndrome respiratorio agudo, y esto es lo que le da su nombre. Es de la familia de los Coronaviridae, género beta coronavirus. Este es un virus ARN mensajero monocatenario de cadena positiva, lo que le da ciertas ventajas a la hora de infectar un huésped, pues su material genético entra y de una vez puede ser traducido a proteínas en vez de pasar por procesos de transcripción. Estructuralmente, este virus posee varias proteínas. La glicoproteína espina o espiga o spike es la encargada de la fusión entre las membranas del huésped y la membrana viral. Tiene actividad antigénica y se une específicamente a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 del huésped. También tenemos otras proteínas de estructura como la hemaglutinina esterasa, la proteína de membrana y la nucleocápside. Esta última se encarga de empaquetar el ADN y protegerlo, además de disminuir la respuesta inmunológica del huésped. El ciclo de multiplicación del virus se inicia con el apareamiento entre la proteína espiga y el receptor de membrana, específicamente la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. En este caso vemos otra proteína que es muy importante, la serina esterasa transmembrana tipo 2, que es la encargada de escindir o cortar o dividir esa proteína espiga en dos fragmentos, lo que permite que una vez endositado la partícula viral continúe su ciclo. ¿Pero qué es esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2? Esta es un oligopéptido que se encuentra principalmente en los pulmones, el corazón, los riñones y el estómago. Y ya muy bien estudiado se encuentra en los testículos, incluso en la próstata. La enzima convertidora de angiotensina tipo 2 se encarga de convertir la angiotensina 2, cuyo efecto es vasoconstrictor, secretor de aldosterona y promotor de la inflamación, en angiotensina tipo 1,7. Esta angiotensina, por tanto, tiene un efecto contrario. Por tanto, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 es una enzima que se encarga de regular el proceso renina-angiotensina-aldosterona, específicamente regular de manera negativa la expresión de la angiotensina tipo 2. La angiotensina tipo 1, por tanto, va a tener un efecto vasodilatador, productor de óxido nítrico, liberación de nutrientes a los tejidos, promotor de la diuresis, antiinflamatorio, por tanto, y disminuye el estrés oxidativo. Esta patología a nivel testicular no ha sido muy evidenciada, pero en vista de la presencia de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en el tejido testicular, más específicamente en algunas células, se le han propuesto varias teorías. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que que es utilizada por el coronavirus para enlazarse a través de la proteína espiga, se encuentra en el epitelio seminífero, las células Leydig, las células Sertoli y el epidídimo. Una vez unida, es endositada y desencadena una respuesta inflamatoria dada por citoquinas, entre ellas la más importante, la interleuquina 6. Esto va a promover un proceso inflamatorio que conlleva a una epididimitis o una orquitis. Aunado al estrés psicológico y a la administración de algunos fármacos,
probablemente estén colaborando para que aparezca un estrés oxidativo. Esto con actividad deletérea sobre las células Leydig, las cuales disminuye la producción de testosterona y tiene un efecto negativo sobre la espermatogénesis, interrumpiéndola, pues no estimula las células de Sertoli, que son las encargadas de promover este proceso. Los espermatocitos, por otro lado, pueden llevar a tener una fragmentación del ADN debido al estrés oxidativo. Todo esto se le considera, es una teoría propuesta en base a las evidencias tenidas de otros casos. Otra de las teorías propuestas para la fisiopatología consiste en el enlace a todos los receptores de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que se encuentran tanto en las espermatogonias como las células de Sertoli y las células de Leydig. En estos casos, produciendo algún efecto adverso. En el caso de las células de las espermatogonias, me va a producir un proceso inflamatorio aumentado, con interrupción de la espermatogénesis y un desbalance en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el caso de la célula de Sertoli, se produce una ruptura de la barrera hematotesticular, incrementando entonces la respuesta inmunológica contra el testículo y promoviendo la formación de anticuerpos anti-espermatozoides. En el caso de las células de Leydig, hay una alteración hormonal que me lleva a un potencial hipogonadismo con una disminución de la testosterona libre. Otra de las situaciones me habla que se utiliza para describir el porqué de qué es lo que pudiera estar ocurriendo en el testículo durante la coinfección con coronavirus, es la interrupción de la señalización de la enzima convertidora angiotensina, enzima convertidora de la tipo 2. La angiotensina tipo 1,7, las proteínas más, los receptores más, de hecho, y las proteínas, el fosfatidil inositol 3 quinasa y la proteína quinasa tipo B. Todo esto promoviendo el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio a nivel testicular, que me va a conllevar a fragmentación o destrucción del ADN espermático y alteraciones morfológicas que me conllevarían alteración funcional del espermatozoide. Otra de las teorías propuestas para la fisiopatología de la alteración testicular o de la alteración en la fertilidad masculina es el hipogonadismo, dado por una señalización neuropatogénica en el hipotálamo que conllevaría a la disminución de la hormona luteinizante y folículo estimulante, con una disminución de la testosterona, y por tanto teniendo un efecto negativo sobre la fertilidad. Y todo esto está fundamentado en los estudios que se empezaron a hacer cuando por primera vez fue evidenciado la presencia de coronavirus por el ser humano. Cuando se empezó a estudiar. Ya para el año 2002 se realiza, cuando aparece el primer brote de coronavirus tipo SARS, se toma, varios de estos artículos, por ejemplo, en el caso de titulado Orquitis, una complicación de síndrome de respuesta aguda severa, publicado en el año 2006 en la reproducción, Biología de la Reproducción, por Yan Xu,
en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Pekín, Beijing, propone que durante su estudio, realizándole estudios anatomopatológicos post-mortem de 6 pacientes que sufrieron una forma severa de coronavirus, presentó aumento de linfocitos en los tejidos testiculares tipo TCD3 y macrófagos CD68. Se le hizo ambos tipos celulares que se promueven en procesos inflamatorios. Esto en comparación con el grupo control, que no tenía aumento de esta estirpe celular. No se detectó ADN viral en la muestra del tejido testicular recolectado, ni en el grupo control ni en el grupo de estos pacientes. En este otro artículo titulado ¿Podría el coronavirus, el SARS-CoV-2 afectar la fertilidad masculina?, publicado por Rahul Biskan y colaboradores en el año 2020 en la India. En este artículo propone que el daño testicular debe ser posiblemente realizado por la presencia de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en este órgano. En este otro artículo titulado Coronavirus, una posible causa de la fertilidad masculina reducida, publicado en mayo del 2020 por Xuan y colaboradores en Shanghái, China. Él propone, en un grupo de 19 pacientes, se evidenció la presencia de inmunoglobulina G. Estos 19 pacientes presentaban una forma moderada a severa de coronavirus. Ellos presentaron inmunoglobulina G en el cuerpo y incluso en el líquido seminal posterior, en el plasma seminal, posterior al cese de los síntomas. En las pruebas de PCR de semen y de biopsia testicular no se consiguió ADN viral. En este otro artículo, titulado Ausencia de el nuevo coronavirus 2019 en semen de testículos de pacientes con coronavirus de COVID-19, propone, se hace la descripción de varios pacientes en donde se le realiza por PCR pruebas y no se logra evidenciar la presencia de ARN viral. Este caso, en este artículo titulado Dolor testicular, una forma inusual de presentación de COVID-19, revisión de un caso de coronavirus y en el testículo. Habla de un paciente masculino de 43 años de edad que llega a un hospital en Italia y es allí atendido por una orquitis severa, una orquialgia severa. Se le indica tratamiento ambulatorio, se le realiza un eco que reportaba un aumento en la vascularidad del epidídimo, pero fue el único síntoma que presentó el paciente. Posteriormente continuó regresando los siguientes 2 días, hasta que presenta sintomatología respiratoria, es ingresado con dificultad respiratoria, taquipnea, con una evolución tórpida hasta llegar a la muerte. Se realiza tomografía, no se evidenció una alteración de otro tipo a nivel de las gónadas. Lamentablemente no se realiza biopsia testicular post-mortem para verificar la presencia o ausencia del coronavirus. En este otro artículo titulado Histopatología y hallazgos ultraestructurales en infección en testículos con infección fatal por coronavirus, nos habla de un grupo de pacientes a los cuales se les evidenció un aumento
de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y se evidenció también una alteración en la espermatogénesis. Se realiza tinción con hematoxilina eosina y se realiza también exploración bajo microscopía electrónica de transferencia, en donde este autor sí logra conseguir partículas virales a nivel del testículo, del parénquima testicular. En este otro artículo titulado COVID-19 y la función reproductiva masculina, un estudio de corte longitudinal y prospectivo habla de que en un grupo de pacientes que presentaron coronavirus de moderado a severo, se evidenció a un aumento en las citoquinas proinflamatorias en el plasma seminal, incluyendo aumento en la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, a diferencia del grupo control, además de evidenciarse alteraciones en los parámetros seminales, específicamente la movilidad, la morfología y la concentración de espermatozoides. Este otro artículo, publicado en el Journal of Urology, publicado en el 2021, titulado Daño en el sistema urogenital, manifestaciones de la infección por coronavirus humano, de los tres, la infección por coronavirus daño del sistema urogenital, manifestaciones del daño del sistema urogenital de tres coronavirus que infectan al ser humano, publicado en el 2021, nos compara el SARS, el MERS y el COVID-19, en donde el SARS y el COVID-19, debido a que comparten el 78% de su material genético, también presentan afinidad por la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, a diferencia del MERS. Esta afinidad lo conlleva a tener mayor tropismo por las células testiculares, en el caso del SARS, incluso del COVID. Pero se les desconoce la prevalencia del daño en el tejido reproductivo. En este caso, este otro artículo titulado Hallazgos patológicos en el testículo de pacientes con COVID-19, implicaciones clínicas, podemos observar, se nos describe las alteraciones que hay a nivel de las células de Sertoli, evidenciándose una disminución incluso en la cantidad de células de Leydig. En este estudio tampoco consiguen material genético de coronavirus a nivel del parénquima testicular. En este otro estudio intitulado Relación entre el coronavirus 19 y el sistema reproductivo masculino, nos concluyen de que la infección por COVID-19 puede afectar la función reproductiva masculina y es necesario conseguir nuevas maneras de manejar estos pacientes, incluso al pasar la infección. Dentro de este artículo, publicado en el 2021, refieren que no hay evidencia directa que provea o promueva que exista infección directa de coronavirus en el tejido testicular, pero esta posibilidad no debe ser descartada. Este otro estudio, titulado Evaluación del SARS-CoV-2 en semen humano, me habla de un grupo de pacientes, específicamente pacientes que llegaron a presentar coronavirus de moderado a severo y que efectivamente llegaron a tener alteraciones en el líquido seminal, específicamente en la movilidad y la morfología.
Aún así, en este estudio tampoco consiguen ARN viral en el plasma seminal. Este otro estudio, titulado Potenciales mecanismos del SARS-CoV-2, la acción del SARS-CoV-2 en la función y fertilidad de la gónada masculina, actual estado y futuros prospectos, se hace una revisión sistemática de la literatura. Este artículo fue publicado en septiembre del 2020 y más o menos hace una revisión y una reafirmación de todo lo que le veníamos diciendo. Justamente ellos proponen incluso de que la temperatura, el aumento de la temperatura corporal durante la fase aguda del coronavirus puede influenciar la disminución de la calidad de los parámetros seminales. Este artículo titulado SARS-CoV-2 y fertilidad masculina, una patología posiblemente multifacética, nos habla de que no solamente el coronavirus probablemente infecte al testículo, sino que la respuesta inflamatoria puede estar comprometiendo realmente la función del testículo y del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Y todo esto me lleva a afectar la fertilidad masculina. Todo esto propuesto como teorías. Por último, tengo este artículo que aún no ha sido publicado. Es un estudio realizado por el doctor Dan, catedrático de la Universidad de Tel Aviv, quien funge como inmunólogo y oncólogo en el Centro Médico de Sheehan, y que actualmente reporta de que hay una alteración hasta un 50% de la fertilidad, una disminución de hasta un 50% de la fertilidad masculina en aquellos pacientes que han cursado con COVID-19. Este estudio aún no ha sido publicado. Pero en conclusión, sí, hay evidencia contradictoria en algunos casos. Si el testículo es atacado directamente o no por el coronavirus, todavía queda por ser demostrado, aunque se ha evidenciado la inflamación del parénquima testicular o del estroma incluso testicular, pero en este caso todavía faltan muchos estudios, pues a pesar de que la fisiopatología te dice que sí puede estar afectado, muchos artículos reportan la ausencia de coronavirus en el líquido seminal y en el parénquima testicular, como otros hay que contradicen. Entonces lo que se espera es que se hagan estudios con una población más grande para poder obtener resultados más fidedignos. Gracias por escuchar y nos vemos hasta una nueva oportunidad.